Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 11 de abril, miércoles de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra ahora esa persecución que inicia ya no a dos apóstoles, sino a todos los apóstoles. El sumo sacerdote, que nos dice era del partido de los saduceos. ¿Qué distingue al partido de los saduceos? Los distingue el no creer en la resurrección, el no creer en la vida eterna y tampoco creer en la vida espiritual. No creen en los seres espirituales, es decir, no creen en la existencia de los ángeles. Mandan a prender a quienes, a todos los apóstoles. Y especifica el libro de los Hechos de los Apóstoles que estaban llenos de ira. ¿Cuál es el motivo por el cual actúan de esta manera? Porque están llenos de ira. Qué terrible es cuando no hay un motivo para actuar, sino estar lleno de ira. Y como sabemos, la ira es siempre irracional. La ira puede tener una provocación, pero el motivo de tener ira se vuelve siempre irracional, porque no logro controlarme a mí mismo. Bueno, esto es lo que tenemos con estos saduceos, con el mismo sumo sacerdote. No actúan racionalmente, no actúan pensando, actúan por ira. No actúan tampoco buscando la verdad, buscando la justicia, sino llenos de ira. Mandan a prender, los meten en la cárcel. ¿Cuál ha sido el juicio que se ha realizado para meterlos en la cárcel? Ninguno. ¿Cuál es la acusación de un delito que hayan cometido para meterlos en la cárcel? Ninguno. Simplemente esa ira que sienten, ¿por qué? Porque están en contra de la predicación del Evangelio, porque están en contra de la predicación de que Jesús ha resucitado y de que Jesús es el Mesías. ¿Qué ocurre entonces? Que durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó de ahí. Y fijémonos con atención en lo que sucede, porque no los saca de ahí simplemente para liberarlos, simplemente para que huyan de la cárcel. No, de hecho, no les va a mandar huir, no les va a mandar esconderse. No, lo que les manda es ir a predicar en el templo. Pónganse a enseñar al pueblo
todo lo referente a esta nueva vida. Qué bonita forma para expresar el Evangelio, que es la buena nueva. Bueno, ¿qué está diciéndoles el ángel? Es una nueva vida, una nueva forma de vivir. No es la forma de vivir que había en la antigüedad, no es la forma de vida de la antigua alianza, esta es una nueva vida. Por eso es que la iglesia no va a tener miedo de hacer todos los cambios necesarios, todos los cambios que necesite realizar para vivir esa nueva vida. Pónganse a enseñar a todo el pueblo. Para obedecer esta orden se fueron de madrugada al templo. Qué bonito ver efectivamente cómo la libertad va a ser necesaria efectivamente y Dios va a proveer esa libertad a los apóstoles, pero ¿para qué? Para transmitir el Evangelio. La libertad bien usada, la libertad para aquello que sirve, la libertad para decirle sí a la voluntad de Dios. Cuando llevamos esto a un plano espiritual más elevado, podemos decir la libertad para ser esclavos de la voluntad de Dios. Esa es la libertad absoluta. Pero ¿cómo puede ser la libertad de esclavitud? Porque yo elijo esclavizarme a la voluntad de Dios, que significa querer cumplir siempre la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, de madrugada. Para cumplir la orden se van de madrugada al templo. No van a esperar a más tarde, no van a retrasar las cosas, sino que van a quererlo hacer muy temprano, muy en la mañana. El modo de cumplir la voluntad de Dios es este. El modo de cumplir la voluntad de Dios es hacerlo pronto, sin demoras, sin dejarlo para después. Llega el sumo sacerdote y convoca a todos los de su partido y a todo el Sanedrín, y nos explica el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el Sanedrín es el senado de los hijos de Israel, los que debían juzgar, los que debían llevar adelante a la nación, y mandan a traer a los apóstoles que, según ellos, estaban en la cárcel. Vuelve la guardia y les dice: miren, hemos encontrado todo en orden en la cárcel. Hemos encontrado a los centinelas, es decir, a los guardias, hemos encontrado las puertas cerradas, pero no hay nadie adentro. Y entonces les comunican: esos hombres que ustedes andan buscando están en el templo enseñando al pueblo. Fíjate cómo esto ya debería mostrarle a aquellos hombres que la acción que están realizando los apóstoles no es una acción a la cual deben oponerse, porque no va a dar resultado. Y esto va a ser la historia de la iglesia durante 2000 años. Durante 2000 años, ¿qué vamos a ver en la historia de la iglesia? Que tantas y tantas veces el mundo ha tratado de detener, de destruir a la iglesia. Y no han podido, y no van a poder jamás. La iglesia no va a ser destruida. Nunca. Esa es la promesa del Señor. Y por eso permanecerá hasta el último día. Esos hombres que ustedes han metido a la cárcel, bueno, su acción no ha sido efectiva. ¿Ellos dónde están? Ellos están predicando, están enseñando en el templo a todo el pueblo. ¿Qué hacen entonces? Los van a traer, pero nos especifica el libro de los Hechos de los Apóstoles que lo hicieron ya sin violencia. No los apresan con violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. Temían ser apedreados. Es decir, ya tienen miedo ¿de qué? De la reacción que va a tener el pueblo. Otra vez deberían abrir los ojos y darse cuenta. Si yo le tengo miedo a esa voluntad del pueblo, a esa acción del pueblo, bueno, posiblemente es porque no estoy haciendo las cosas debidamente. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Desde el día lunes nos tocaba leer el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. El capítulo 3 del Evangelio de San Juan está dedicado a la doctrina del bautizo. Como el día lunes celebramos la Anunciación, no tuvimos esta lectura, y como el día de ayer no pudimos realizar la lección divina, entonces nos hemos saltado la segunda parte. Estamos ya en el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. ¿Qué ha ocurrido en este capítulo? Que un personaje llamado Nicodemo, que pertenece a ese Sanedrín que hemos visto convocado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a ver a Jesús, pero lo hace de noche. ¿Por qué de noche? Porque como es un magistrado ilustre, como es una persona connotada, todavía tiene miedo, todavía tiene reservas de entrar en contacto con Jesús públicamente. Lo hace en secreto. Es siempre bueno recordar esto. ¿Por qué? Porque después de haber recibido esa doctrina de lo que significa renacer de lo alto, te lo aseguro, Nicodemo, el que no renace de lo alto no podrá entrar en el reino de los cielos. Al final, cuando llega la crucifixión del Señor, Nicodemo no va a tener miedo. No va a tener miedo de estar ahí presente, y junto a José de Arimatea serán los que van a pedir el cuerpo de Jesús. En esta parte que hemos leído, Jesús le explica cómo se da la salvación, esa salvación que recibimos por el bautizo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no perezca. Qué importantes las palabras del Señor, porque empiezan destacando ese amor profundo de Dios. Tanto amó Dios al mundo. No es una expresión cualquiera, no es una expresión que podamos decir, sí, hemos recibido un amor. No, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. No le ha entregado las obras, no le ha entregado lo que tiene de más, no, le ha entregado lo único, su Hijo único. Esta es la medida del amor de Dios. ¿Para qué? Para que todo el que crea, no es para todos, abierto a todos, sí, por supuesto, abierto a todos, pero abierto al que quiera, recibir esa salvación. El que no quiere recibir la salvación, no la va a recibir. Dios ha amado tanto al mundo, pero no va a obligar absolutamente a nadie. Para el que crea en Él, que no perezca, sino que tenga, ¿qué cosa? La vida eterna. Fíjate cómo se nos manifiesta la promesa de Jesucristo. Siempre, por eso en esta lección divina tratamos de recordar esto, que es tan básico. El motivo de nuestra esperanza, ¿cuál es? El motivo de nuestra esperanza es tener una vida tranquila, una vida en paz en este mundo. No, el motivo de nuestra esperanza es lo que Jesús nos ha prometido. ¿Y qué es lo que nos ha prometido? La vida eterna.
no nos ha prometido otra cosa. El que crea en Él. ¿Qué significa creer en Él? Significa creer en su palabra. Yo no puedo decir que creo en Jesús y no creo en su palabra. Y ahora comienza la explicación de esa misión que tiene Jesús, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara. Pero se salvara, ¿de qué modo? Por Él. Por eso es que en la salvación, que eso es lo que decimos, solo existe la salvación por Cristo. No existe otra salvación, no existe otro Salvador. Solo a través de Cristo, solo a través de ese Hijo único enviado por el Padre, que tanto ha amado al mundo, es que podemos conseguir la salvación. Para que se salvara entonces por Él. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Qué precioso es darnos cuenta de lo que nos está diciendo Jesús. Porque nos está diciendo, ¿esto de qué depende? No depende del amor de Dios. El amor de Dios ya ha sido dado. Tanto amado Dios al mundo. Ahora, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, de cómo vamos a recibir esa salvación, si voy a aceptar o no voy a aceptar esa salvación. Depende de mí, lo cual siempre es precioso, porque manifiesta el poder de mi libertad, el poder de mis decisiones. Si voy a escoger o no la salvación, ¿de quién depende? De mí y únicamente de mí. Por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Cuál es el motivo de la condena entonces? No haber creído en Él, no haber aceptado a Jesús. La causa de la condenación se explica entonces, es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Teniendo la oportunidad de acoger la luz del Evangelio, teniendo la oportunidad de acoger la luz de Cristo, teniendo la oportunidad, la libertad total y absoluta de decidir creer en la palabra del Señor, han decidido vivir en la tiniebla. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué en el mundo se ve tanta tiniebla? Por la libertad de los hombres. La respuesta a la existencia del mal siempre es en primer lugar esta. Cuando a ti te pregunten ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Hermano, existe el mal por la decisión de los hombres. ¿Por qué existe pobreza en el mundo? Porque Dios es malo. Porque Dios nos ha dado un mundo que no basta para los hombres. Un mundo que no provee suficiente alimento para todos los hombres. No, eso es mentira. Eso es una profunda mentira. La respuesta está en el egoísmo del mundo. La respuesta está en que habiendo venido la luz al mundo, los hombres han preferido las tinieblas en vez de esa luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y todo aquel que hace el mal aborrece la luz. Qué palabras más duras las del Señor. El que hace el mal aborrece la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras se conozcan y la luz muestra. Por eso el mal siempre es terrible cuando vemos cómo se hace en la oscuridad. Pero cuando el mal además comienza a dominar y a dominar y a dominar, sale a la luz. Y por eso los hombres pierden la vergüenza, que eso es lo que vemos en muchas circunstancias en este mundo. Cómo hombres y mujeres van perdiendo la vergüenza de vivir en el mal. No quieren ocultarse. Quieren que sea visto como lo normal, como lo natural, como lo bueno. Quieren transformar el mal en una apariencia de bien. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.